Buenas tardes, yo les voy a hablar sobre el producto integrador de aprendizaje de la materia de seguridad en tecnologías de la información. Bueno, primero vamos a dar un contexto. El caso es ataque a Pemex. En noviembre del 2019, Petróleo Mexicano sufrió un ataque que afectó alrededor del 5% de las computadoras personales operadas por la empresa en su red corporativa. Este ataque se identificó como ransomware, un tipo de malware que cifra archivos en el sistema infectado y luego exige un rescate por su desbloqueo. La demanda de rescate ascendía a 565 bitcoins, valorados aproximadamente en 5 millones de dólares en ese momento. El ransomware utilizado en este ataque contra Pemex fue Doppelpaymer, un virus conocido por atacar a grandes corporaciones e instituciones exigiendo grandes sumas de dinero como rescate. Los riesgos socioculturales que se desencadenan por esta actividad es la criminalidad, que se refiere a la suma de todos los actos delictivos cometidos en un lugar y tiempo determinados. También la crisis de valores, que es la falta de valores y la pérdida de referentes sociales pueden generar desorientación, inseguridad y aumentar el riesgo de conductas antisociales. El abandono escolar y laboral, que es la preferencia por el beneficio económico de manera fácil a costa de la vida ilícita. La normalización de la criminalidad, que se refiere a la aceptación social y a veces incluso la tolerancia de la actividad criminal como parte de la vida cotidiana, y el ciberacoso, que es el acoso o intimidación que se realiza a través de dispositivos electrónicos o plataformas digitales. El impacto de daño social de esta actividad, primero, el impacto a la empresa. A consecuencia del ataque se reportaron problemas en el funcionamiento de la red interna de la empresa, lo que implicó un daño en sus operaciones diarias, aunque sin llegar a afectar la producción ni el suministro del combustible. El impacto de daño social causado fue: la ciberdelincuencia tiene un amplio impacto social, afectando a individuos, empresas y la sociedad en general. Se incrementa el acoso y el hostigamiento cibernético, lo que provoca daños emocionales y psicológicos, y difundir información errónea que causa graves repercusiones sociales y políticas. Algunas estrategias que se pueden implementar para prevenir esta conducta desviada son la actualización del software y el sistema operativo, que va a mantener los sistemas y programas actualizados y que es esencial para aplicar los últimos parches de seguridad y evitar vulnerabilidades. La autentificación multifactor. Esta autentificación reduce el riesgo de acceso no autorizado a sistemas y datos. Concienciar a los usuarios, que es educar al usuario sobre los riesgos del ransomware y cómo identificar correos electrónicos y enlaces sospechosos, también es algo crucial. Utilizar VPN en redes públicas. Utilizar un VPN en redes Wi-Fi públicas puede mejorar la seguridad de la conexión. También el uso de firewalls. Los firewalls ayudan a bloquear el tráfico malicioso y prevenir la propagación del ransomware. El controlar el acceso a carpetas. El acceso controlado a carpetas puede ayudar a proteger los archivos críticos. El triángulo de la seguridad. La tríada de la seguridad de la información, también conocida como la tríada CIA, confidencialidad, integridad y disponibilidad, es un modelo fundamental para proteger la información y los sistemas de información. Estos tres elementos son pilares fundamentales para la seguridad de la información en cualquier organización. La confidencialidad implica garantizar que la información se mantenga privada y solo sea accesible a aquellos usuarios que estén autorizados. La integridad es garantizar que la información sea precisa, completa y que no haya sido alterada o dañada sin alguna autorización. Y la disponibilidad, que vendría siendo la autorización, es asegurar que los usuarios autorizados puedan acceder a la información y los sistemas cuando la necesiten sin interrupción o fallos. Las TICs mediante la evaluación de diferentes técnicas de ataque. Las tecnologías de la información y comunicación, mayormente conocidas como TIC, son aquellas cuya base se centra en los campos de la informática, la microelectrónica y las telecomunicaciones, para dar paso a la creación de nuevas formas de comunicación. Se trata de un conjunto de herramientas o recursos de tipo tecnológico y comunicacional que sirven para facilitar la emisión, acceso y el tratamiento de la información, mediante códigos variados que pueden corresponder a textos, imágenes y sonidos, entre otros. Estas técnicas de ataque son el malware, que es cualquier software malicioso diseñado para dañar o robar información de un sistema informático. Incluye virus, gusanos, troyanos,
entre otros. Luego seguimos con el ataque de phishing, que son un tipo de ataque donde los atacantes engañan a la víctima para que revelen información confidencial como contraseñas o datos bancarios a través de correos electrónicos falsos o sitios web fraudulentos. Luego los ataques de denegación de servicios, que son los ataques que tienen como objetivo colapsar la disponibilidad de un servicio o red haciendo que sea inaccesible para los usuarios legítimos. Después, los ataques de ingeniería social. Utilizan la manipulación psicológica para engañar a las personas y obtener información o acceder a sistemas. Ejemplos de ataques de ingeniería social incluyen el phishing, vishing, el smishing y baiting. Y luego seguimos con el ransomware, que es un tipo de malware que cifra los datos de la víctima y exige un rescate para desbloquearlos. Los ataques de ransomware pueden tener un impacto significativo en las empresas y organizaciones, causando interrupciones del servicio y pérdidas financieras. Después, los ataques de fuerza bruta involucran probar diferentes combinaciones de contraseñas o códigos de acceso hasta encontrar la correcta. Esos ataques pueden ser más efectivos contra contraseñas débiles o sistemas con mecanismos de seguridad débiles. Y luego sigue los ataques man in the middle. Implican interceptar la comunicación entre dos partes, permitiendo que el atacante vea, manipule o incluso sustituya la comunicación. Después, los ataques de inyección SQL. Aprovechan vulnerabilidades en las aplicaciones web para insertar el código SQL malicioso que puede ser utilizado para acceder a base de datos o robar información. Después, el ataque de scripting entre sitios. Inyecta código malicioso en sitios web para comprometer la seguridad de otros usuarios que lo visitan. Los ataques del día cero aprovechan las vulnerabilidades del software que aún no han sido parcheadas o conocidas por los fabricantes del software. Y los ataques a contraseñas. Son ataques dirigidos a la obtención de contraseñas, como los ataques de fuerza bruta, ataques de diccionario o ataques de ingeniería social. Bueno, ahora vamos a ver los resultados de la encuesta sobre la percepción y de las amenazas y riesgos de la ciberseguridad. La primera pregunta es, ¿qué considera que el mundo se ha digitalizado completamente? El 90% de las personas que respondió dijo que sí y el otro 10% que no. La segunda pregunta es, ¿utiliza medios digitales diariamente? El 90% de las personas contestó que siempre, el 10% que a veces y el 0% que nunca. La tercera pregunta es si se siente seguro al utilizar los medios digitales disponibles en la actualidad. El 70% de personas contestó que sí y el 30% que no. Y luego, continuando con la pregunta 3, es si su respuesta fue sí, ¿en qué medida se siente seguro de utilizarlos? El 60% contestó que mucho, el 30% que poco y el 10% que nada. La pregunta 5 fue, ¿conoce las principales amenazas y riesgos de la ciberseguridad? El 60% de las personas contestó que sí y el 40% de las personas contestó que no. La pregunta 6 es, ordena de la que considere más grave a la más leve según su percepción sobre las amenazas y riesgos de la ciberseguridad. En primer lugar, las personas optaron por que el robo de datos es la más grave, seguido de ataques de phishing en el número 2, tercero el malware y el 4 el ransomware. La pregunta 7 es de mayor a menor, ¿qué grupos considera que son los más vulnerables a estos riesgos o amenazas? Las personas consideraron que el primer grupo vulnerable son los adolescentes, seguido de los adultos jóvenes, tercero las personas de la tercera edad y 4 los niños. Y luego la pregunta 8. ¿Qué opción considera más factible para la protección ante los riesgos y amenazas que presenta la ciberseguridad? Ordene de la más importante a la menos importante. En primer lugar, consideraron que el usar antivirus. En segundo, utilizar contraseñas con caracteres diferentes. Y en tercera, mantener actualizado el sistema. Y la última pregunta es, de manera personal, ¿qué recomendaría hacer para protegerse de estos riesgos y amenazas? Las personas contestaron que utilizar el antivirus, usar contraseñas largas y con caracteres diferentes y no pasar las contraseñas a nadie. En conclusión, los delitos cibernéticos están a la orden del día. Es una realidad que el ser humano, sea persona física o moral, y tener información digital representa un riesgo en esta era tan avanzada tecnológicamente, ya que siempre habrá quien quiera utilizar esta información con fines ilícitos para su beneficio, causando un daño o perjuicio a quien se convierte en la víctima.